Volvemos aquí en La Hora de la Verdad con Armando Acevedo en Canal 35, Antena Televisión. Ya estamos con Pedro. Pedro, ¿qué podemos de repente en el diagnóstico que tú puedes tener, municipalidad y candidatos? Voy a empezar con un pensamiento de Víctor Hugo que dice: ¿cuál es mi enfermedad? La utopía. ¿Cuál es la tuya? La rutina. La utopía es las ansias por hacer un mejor porvenir, y la rutina es la obstinación por seguir viviendo como uno es. Víctor Hugo. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por la rutina, pues vamos a continuar con lo mismo. Con lo mismo, ¿no? Con lo mismo. Y eso es lo que está pasando Chimbote en el país. postergado. Eso es interesante. Pero, desde acá, doctor, usted y yo apostamos por la utopía, por el nuevo amanecer, por el porvenir, por hacer algo por las futuras generaciones, por querer nuestro Chimbote que se convierta de repente en una bahía hermosa. Los sueños, ¿no? No, los sueños. Los sueños. La utopía es las ansias por ver un mejor porvenir, que los niños de repente vean que Chimbote se convierte en un puerto, aunque sea de consumo humano, pero con de repente turístico. De ver el nuevo Chimbote, por ejemplo, los grandes arenales se conviertan de repente en grandes, por ejemplo, como lo que es Chavimochic. O sea, tenemos que romper, doctor, la rutina. Pero lastimosamente hemos visto los candidatos, doctor, no me va a mentir, pero el 90 y tanto %, lo mismo de lo mismo. Y yo no entiendo, doctor, por qué no van a gastar millones si el sueldo de un alcalde es 5.000, 6.000 soles. 8.000. 8.000 soles. Pero van a invertir más de 300.000, de 500.000. Entonces, ¿cómo recuperar ese dinero? O sea, la campaña no va a darle para que, si hablamos conscientemente, porque los candidatos van a hablar de moral, van a hablar de ética, van a hablar de responsabilidad, compromisos. O sea, vas a invertir una gran cantidad de dinero pasan los 4 años, no vas a poder recuperar ese dinero. ¿Sí? Definitivamente, si uno trabaja... Salvo que hagas una campaña franciscana. Franciscana, ¿no? Pero como si tú uno... lo ibas a hacer en 8 votos. Bueno, como lo iba a hacer, ¿no? Básicamente, ¿no? De casa en casa. Pero invertir 100, 200.000, 300.000, endeudarse para una campaña es porque, sinceramente, doctor, y hay que decir las cosas, porque va a robar. Y va a robar la plata del pueblo. Por eso, así de fácil. Así de fácil, porque las leyes, la Constitución del 93, ampara a los ladrones de saco y corbata. Simplemente. Simplemente ampara a los ladrones de saco y corbata. Vean lo que está sucediendo, ¿no? Impunidad total. Y frente a eso, ¿qué debe hacer el pueblo frente a eso? Que sea utópico, pues. Aunque sea, yo creo que ahí he visto 2 o 3 candidatos que por ahí rasgan algo de decencia, algo de intelectualidad y algo de profesionalismo. Pedro, ya que tú estás hablando esto, a mí me viene a la mente un poco estamos reflexionando, estamos analizando el tema siguiente, que tú crees que están los candidatos ahí. ¿Habrá gente atrás de ellos que puedan respaldar una buena gestión? Doctor, ayer para mí ha sido algo inefable que un candidato que hacía campaña para el MAMPE de pronto se cambie para otro partido, faltando minutos para que termine el encuentro. Es algo que... Oye, sí, ¿no? Es algo que dentro de mí... Eso es la realidad del país. O sea, ¿no? esos vecinos y vecinas, eso es nauseabundo, es asqueroso. Yo estoy haciendo campaña para un partido. No me voy a cambiar faltando 10 minutos para que cierren a otro partido. Pero, o sea, ¿eso qué significa? Y ahí podemos incluir lo que es la ética y la moral. Por supuesto, ese tipo no tiene ética, no tiene moral. ¿Y cómo así? Doctor, explícanos, porque estamos educando al pueblo. Doctor, yo he estado en un partido. Sí. Ya. Entonces, el partido probablemente mandó un documento
al Jurado Nacional que no iba a ir. Ya, entonces, hasta ahí nomás. Entonces yo, por ética, porque a mí me invitaron para participar en otro partido, pero por ética, por decencia, por moral, mejor no participo. No participo. Eso es lo que se debe hacer. Pero es lo correcto. Si participamos en política y nos estamos desarrollando en política, yo tengo que actuar en mi persona la ética y la moral en forma conjunta para poder plantear, decir sí o no frente a un acto que ha pasado, ¿no? Esto tiene que ver con un axioma árabe de un gran pensador árabe que le preguntan, señor, le dice, usted es recontra inteligente y sabio, correcto, le dice, pero yo, por ejemplo, le dice, por ética, ponme 1. Si soy inteligente, agrégale un 0. Si soy hermoso, agrégale otro 0, ya son 100. Y si soy millonario y buena gente, agrégale un 1000. Pero si tú le quitas el 1, la ética, ya no vale nada. Entonces, el candidato, el político, puede tener dinero, puede tener intelectualidad, puede tener empresa, pero si no tiene ética, es una basura. ¿Por qué? Porque este tema es bien interesante de tocarlo y que sirva a los adolescentes y a los jóvenes que nos están escuchando, especialmente mis alumnos me están viendo en estos momentos. O sea, es entender que si yo me comprometo con un partido político, estamos hablando de política. Así es. Y la política, ¿cómo se entendía, Pedro? ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? El arte de servir al pueblo. Y es servir al pueblo. O sea, es un compromiso que Así yo es. represente un partido político, me presente a un partido político y a la noche a la mañana, porque hubo un tema de repente administrativo y el otro partido está mi nombre, me voy al otro partido, eso no es fácil. Eso es nauseabundo, eso no es hediondo. fácil, o sea, eso no. es algo que si analizáramos, Dostoyevsky vuelve a analizar a ese individuo y verdaderamente es algo súper archimega asqueroso. Gandhi decía, la política sin principios. Hay hombres que prefieren sus principios y no los partidos. Y hay hombres que prefieren los partidos y no los principios. Yo prefiero mis principios y no el partido. Es que estamos analizando el punto de vista de lo que es política, ¿no? Claro. Y lo que debe ser un hombre. O sea, el hombre que va a representar al pueblo, el hombre que va a manejar el futuro del país, de la futura nuevas generaciones, tiene que ser un ser íntegro. Y de repente evitar cometer estos actos que mañana más tarde, imagínense si llega a ganar, ¿qué actos administrativos va a realizar si en ese comportamiento no ha tenido un comportamiento ético ni moral, ¿no? Y Gandhi ya, mire, avisoraba todo esto, decía, la política sin principios es terriblemente dañino a la humanidad. Un hombre sin principios que llegue al poder nos hace daño y eso lo podemos visualizar, evidenciar y constatar en casi los últimos 30 años de nuestra existencia como gobierno. La mayoría de hombres que se han metido a la política son hombres sin principios, sin ética, sin moral. En estos momentos no ha pasado nada, o en toda la historia del país. No, ha habido hombres que sí han dejado principios. Yo, por supuesto, particularmente sigo esos ejemplos de Javier Díez Canseco, de Víctor Raúl Aya de la Torre, que murió dentro, es aprista, pero murió dentro de todos sus objetivos. Pero ¿cuándo se destruye todo este tema? Hay una pregunta en la conversación, en la obra Conversación en la Catedral, cuando hay un diálogo de ¿cuándo se jodió el Perú? Y el Perú no es que se joda en los últimos 30 años. El Perú, en ese diálogo, es una obra de Mario Vargas Llosa, habla de que se jodió cuando se fueron los verdaderos españoles y quedaron los españoles criollos acá, pero sin amor a nuestra patria. Desde esa fecha... Metidos todo el tema superficial que vivían, ¿no? Efectivamente, miren, qué diferente, ¿no? El pioner norteamericano con el foráneo español que vino. Pues diferente. El pioner inglés
amó y ama la tierra. Claro. Por eso que Estados Unidos es una potencia, mientras que el español que vino lo ve a la tierra como una usura. Es que el español que llegaron a América no tenían ser intelectuales, venir de repente buscando el bienestar al mundo, sino vinieron por necesidad, ¿no? Y eran gente que eran ¿cómo lo puedes explicar? Eran tirados al mundo para poder descubrir, para los que vivían, eran empresas, ¿no? José Carlos Mariátegui analiza en El problema de la tierra la analogía que hay entre el pioner inglés y el foráneo español. El español viene acá un aventurero, borracho, timador, ¿no? Haragán, ocioso, sí, parásito, que le guste el trago, los vicios. Eran aventureros. Pues, mientras que el pioner inglés, trabajador, generador de empresa, de con visión. Y ve a la tierra como una empresa, como algo que le va a dar cabida. O sea, el pioner inglés ve en Norteamérica a la tierra como su madre, y se conecta. Por eso que el norteamericano ama su tierra, mientras que el español que viene acá comienza a quitar la tierra y a vender la tierra. O sea, qué terrible, ¿no? Y miren, en el pioner inglés hace empresa, hace industria, mientras que el español es el actual, pues come gallina guinea, faisán. ¿No ha visto usted ahorita lo que Pedro Castillo manda, un proyecto de ley para reducir el IGB a los primeros productos? Sí. Y los congresistas? Eso vas a conversar después de esta pausa comercial. Volvemos después de esta pausa comercial. Interesante conversación con Pedro Martínez. Volvemos. Seguimos con Pedro. Pero un poco tú ya conoces los candidatos. Te pediría que hagas una descripción etopéyica con relación a estos candidatos para un poco que la población entiendan qué clase de candidato tenemos en forma general, ¿no? Porque ya voy a yo invitarlos a entrevistarlo, vamos a conversar con ellos para que nos expliquen qué piensan, por qué quieren ser candidatos, y para eso tú quisiera que me apoyes en esta descripción, ¿no? Voy a empezar acá con un pensamiento también de Mahatma Gandhi que decía los factores que hacen daño a la humanidad. Número 1, la política sin principio. Significa que los hombres que se metan a la política tienen que tener principios. Ahí está. Decencia, honradez, honestidad, que es la base, o se llama valores, es la base del ser humano. Número 2, el dinero sin trabajo. Significa que si tú quieres dinero, pues tienes que conseguirlo con trabajo, porque si tú aspiras a tener dinero sin trabajar, o eres narco, que vas a hacer daño a la humanidad, o eres corrupto, vas a robarle la plata al pueblo, o eres delincuente y solamente vas a dedicarte a hacer daño a la gente. 3, el placer sin responsabilidad. Si tú quieres placer, pues tú tienes que ser responsable de los efectos de ese placer. Miren lo que decía Gandhi, los factores que hacen daño a la humanidad: la política sin principios, el dinero sin trabajo, el placer sin responsabilidad y la oración sin caridad. Acá es para aquellas cucufatas que van a la iglesia, lloran en la iglesia, pero cuando ven a un niño, o cuando ven a un familiar, o cuando ven a un prójimo que se muere de hambre, se hacen los desentendidos. Eso se llama la religión sin caridad. Esos son los factores que hacía daño, y lo que decía Gandhi, y coincide, doctor Armando, un político sin principios va a dañar a la humanidad. Un empresario que gana millones y quiere más dinero sin trabajo va a hacer daño a la humanidad. Un hombre que solamente busca placer va a hacer daño a la humanidad. Y muchas personas que tienen credo pero no dan caridad, hace daño a la humanidad, doctor. Y frente a esto, los candidatos están incluidos en esa parte, estos 21 candidatos. Veo que la mayoría tiene platita y no han trabajado. Veo que muchos de ellos, yo no sé, como creo que tienen su lámpara de Aladino que lo frotan, y de pronto salen... Para ser candidato, Pedro Martínez tiene que ser el buen vecino. Cuando hablamos de la palabra alcalde, elecciones municipales. La palabra alcalde, nos vamos a remontar a la ciudad de Burgos. Bien. Burgos es la primera ciudad burguesa
donde los comerciantes y la gente libre comienza a generar una ciudad donde todos podían tener una vida digna. Entonces, en Burgos se eligió al mejor maestro para que sea el que dirija la ciudad. Y de ahí viene la palabra burgomaestre. Maestre es maestro, y el maestro es el hombre que educa, que enseña, no con su palabra, con su ejemplo. Y de ahí viene la palabra correcta, doctor, burgomaestro, que luego se cambió alcalde y son sinónimos, pero originalmente es burgomaestro. Entonces tiene que ser una persona intachable, claro, en todo el sentido de la palabra. Tiene que ser el buen vecino. El buen vecino. No solamente el que esté asentado, sino que el que haya construido ciudadanía, el que ha estado ahí participando en todas las actividades de su pueblo para pues, de repente llevar ese calor, esas aspiraciones de su pueblo a desarrollarlo y a buscar el progreso, ¿no? Definitivamente. Por eso decía, el burgomaestro, el burgomaestre, ¿quién era? El hombre que en toda su trayectoria de vida había sembrado siempre cosas buenas. Entonces ya llegaba el momento en que era un hombre con mucha experiencia, pero con una trayectoria intachable. Él era el encargado de dirigir la ciudad. Okay. Pero la sociedad ha ido evolucionando y ahora se han impuesto un conjunto de normas que no permiten que esos hombres buenos, honestos, participen de unas elecciones como esta. Le digo por experiencia, porque este sistema legal o este sistema de leyes no permiten que los mejores hombres sean quienes dirijan la ciudad. Tú has estado participando en un proceso, has estado con la intención de participar en estas elecciones municipales en el distrito de Nuevo Chimbote. ¿Qué ha pasado contigo? Por una decisión unilateral, los que dirigen este partido decidieron no participar. ¿Tú confiaste en ese partido? Definitivamente, porque encontré que su historia no estaba pues llena de cosas negativas. Y además tuvo un equipo de personas con el cual, bueno, hubo la intención, pero inclusive hicimos algunas acciones, pero por decisión unilateral no participaron, pues. Y así de simple. Así de simple, ¿no? Y es un partido que está inscrito. Es un partido a nivel nacional. ¿Que está inscrito? ¿No? Está inscrito, está inscrito. ¿Y qué ha pasado? ¿Que a nivel nacional no participan? Bueno, el argumento es de que como no habían cubierto todas las condiciones mínimas para postular, entonces si ellos iban a las elecciones le quitaban la inscripción, pero eso se ha llegado que el Congreso ha eliminado esa norma, pero ellos ya como de manera para cuidar, entre comillas, el partido, lo hicieron. Pues. Y eso es lamentable, ¿no? Es lamentable porque en este partido estaba otro candidato muy bueno que es Ricardo Narváez. Ricardo Narváez, acá por la provincia estaba el doctor Ronald Contreras, o sea, gente con un amplio recorrido político y que han sido gente honesta, ¿no? Gente que ha tenido de repente la intención de la postular, intención, pero lo pues. que no se puede permitir es que esos partidos aparezcan en la coyuntura política y después desaparezcan de repente por el temor de desaparecer, ¿no? Así es. O sea, no enfrentan la realidad. No hay seriedad. No hay seriedad, ¿no? Y esto, sinceramente, Pedro, nos conlleva un poco a reflexionar sobre estas candidaturas que lamentablemente, ¿tú crees que habrá futuro en la provincia de Santa? ¿Qué podemos plantearle a los candidatos? Esto tiene que ver con el mito de Pandora. Dice que cuando Zeus estaba molesto y manda pues ya pues a exterminar a todos los hombres, ¿no? Le manda las enfermedades, le manda todo, pero en uno de sus arranques de magnanimidad, también en una cajita le da pues a un hombre para que cuando ya pierdas todo, ábrelo eso, la famosa caja de Pandora. Y cuando lo abre, ¿quién le sale? La esperanza. Y la esperanza, ante todos los males, es lo que no debemos perderlo. Pues. Yo todavía sigo apostando, por eso le decía, ¿no? Mi enfermedad es la utopía, doctor. Yo siempre todavía... Con sueños. Y eso es lo que siempre voy a seguir hasta donde Dios me pueda dar. Pero hay una noticia, un puntito aparte de la situación política del país. Tú eres también profesor, docente en el tema de tecnológico superior.
hay 445.000 maestros que van a recibir el pago del 100% CTS. ¿Qué trata el CTS para los docentes que nos están escuchando un poco poder explicar, ¿no? Gracias al presidente Pedro Castillo, esta ley que fue un clamor de más de 350.000 maestros, hoy día con la autógrafa de la señora Mari Carmen Alba, presidente del Congreso, hemos logrado reivindicar al hombre más importante de la sociedad, doctor Armando, el maestro. Eso es indudable. Un maestro educa abogados, ingenieros, médicos, presidentes, alcaldes, porque si no hubiera el maestro, no hubieran los grandes profesionales. Y también un maestro educa a todos, también del lado malo, a los grandes narcotraficantes, a todos. Todos hemos tenido un maestro. Y con esta autógrafa, a todos mis colegas del Perú, se les está reconociendo. Significa que se le va a pagar el 100% de su compensación por tiempo de servicio. Un maestro, cuando de repente hoy día me jubilo yo, ¿cuánto me pagaba la UGEL Santa en mi beneficio, en mi cancelación? Antes era el 14%, doctor. Y eso equivale, por ejemplo, ¿con cuánto salía? Por ejemplo, si usted ganaba 1.000 soles... ¿Cuánto salía un profesor? Supongamos, ¿no? Si usted ganaba 1.000 soles, el 14% de 1.000 soles es 140 soles. 140. Ya, 140 por 30. O sea, salía 3.000 soles, 4.000 soles, 5.000 soles. Nada más. Nada más, mire, es una burla, ¿no? Pero ahora ya no, es un sueldo por cada año. Un sueldo que vigencia. De vigencia. Por ejemplo, si usted gana 3.000 soles, por 30 sería 90.000 soles que le corresponde, doctor. Por decir acá, dice el cálculo de CTS que percibirán docentes con la nueva ley. Por ejemplo, vamos un poquito a leer para un poco la explicación, ¿no? Dice, escala magisterial, el profesor que está en la primera escala y según su proyección del RIN a noviembre de 2022 en soles, 2.600 por 30 años de servicios, va a lograr 78.000 soles. Así es, pues. O sea, es por cada año un sueldo íntegro, pues, doctor. Eso es. 78.000 soles. Claro. Y el profesor que tiene la séptima escala, el mayor, va a sacar 152.100 soles cuando se jubile. O sea, antes sacaban 6.000, 7.000, 8.000. Hoy día se le está haciendo derecho a todos los profesores. Provecho, y se lo merecen mis queridos colegas. Y esto es gracias a este gobierno. Y eso no les gusta, ¿no? Y eso no les gusta, pues. O sea, no les gusta que se distribuya de manera equitativa y justa los recursos económicos para todos los profesionales. Porque era una vergüenza que un profesor que haya dado 30 años, 35 años, salga con 6.000, 100.000, 8.000 mientras soles, que un ¿no? juez supremo, su sueldo es 35.000 soles. Y su cancelación, ya pues eso es un sueño para un profesor. Pero con esta autógrafa ya se le está reivindicando en algo el trabajo de miles de maestros. Que no es tanto, ¿no? Que están, por supuesto que no, que están hasta en la puna, hasta en la selva, mis queridos maestros. Ya se le está haciendo ya su derecho correcto. Pero un poco para conversar el tema que también hemos estado conversando en el entretiempo, es con relación a este tema del IGB. Si bien es cierto, el Congreso aprobó la ley, lo pasó al presidente de la República, Pedro Castillo, pero este lo devolvió al Congreso. ¿Cuáles fueron las razones de esta devolución que pasó otra vez al Congreso y el Congreso lo aprobó, no? El presidente Castillo con el Consejo de Ministros envían un proyecto de ley para rebajar o exonerar el IGB a los productos de primera necesidad. Esto era arroz, para que entienda el pueblo, ¿no? Arroz, azúcar, fideos, aceite y también a la gasolina. Pero ¿qué resulta? Que los señores del Congreso, acá yo me río, ellos cambian totalmente y exoneraron a los productos que solamente comen
en los restaurantes de 5 tenedores o la gente de clase media, alta y alta. ¿Qué cosa? Gallina de Guinea. Doctor, la gallina de Guinea, un kilo de gallina de Guinea cuesta $30, $40. ¿Para eso estaba bajado de puesto? El faisán, doctor, que es un plato, un bocati de cardinal. Ahora hay pollada de faisán, no puede ser el suelo. El faisán es un bocati de cardinales que solamente lo comen la gente, los grandes millonarios. Ravioles, lasaña. O sea, ese es el Congreso, pues, que tanto lo defienden. Y lo peor, profesor. O sea, que ese proyecto le estaban metiendo por abajo de la mesa, por abajo de la mesa, que el presidente firme. Exacto. O sea, ¿y el pueblo? No había esa... Exacto. Y ¿sabe cuál es lo más triste, profesor Armando y doctor Armando? De que muchos colegas y de que mucha gente de condición humilde, ¿saben lo que dicen? El problema es los castiburros. Los que han elegido a Peter Castell, dicen. Pero cuando supieran un poquito más, se educaran un poquito más... Y eso está para nosotros explicarlo. Claro, definitivamente. O sea, que entiende el pueblo qué ha pasado con esta ley cuando el ciudadano común y corriente sale a decir que Pedro Castillo baje la leche, que Pedro Castillo baje los precios del azúcar, que Pedro Castillo baje el precio del aceite, cuando realmente no es así, ¿no? No es así, o sea, la ley y esta cuestión política no nos permiten y todo el poder económico han aprovechado esta constitución para jalar agua a sus molinos y hacer lo que se ven en gana en contra del país, ¿no? Pero Castillo ha querido bajar los precios. Y no se ha podido. Y el Congreso, donde está la gente que tanto lo defienden, han tergiversado y han bajado los comestibles de la gente de la clase alta. O sea, al revés. Pero, sin embargo, hay algunos, discúlpenme doctor, que voy a decir, algunos enfermitos mentales que no leen o que su cerebro no procesa la información, siguen culpando a este presidente. De que por qué no está. Pero Castillo ha mandado para que bajen los precios, pero como los congresistas de la derecha bruta le han dicho lo contrario. Pero creo que ha habido una rectificación, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero esa es una rectificación que lamentablemente, o sea, que cómo se mira al pueblo, ¿no? Así a es. nivel de, o sea, así es. O sea, estos piensan que el pueblo no piensa, no razona, no entiende las cosas y hay que hacer la ley. Pero usted ha visto, ¿no? En la marcha donde sale Peluchín con su olla Renauer de 6,000 soles, Gigi Mitri sale con unas ollas, pero de que solamente usa la gente que tiene dinero. Y ahí no ve a dos congresistas de Fuerza Popular azuzando, una morenita comenzaba a azuzar. O sea, ya si tú no quieres ver, pues, pueblo, ya no es mi culpa. Pues. Pero no digas que la culpa de la alza de precios es de los calciburros. Hoy día nos damos cuenta que toda la programación de los canales principales a nivel nacional están sujetas ahorita, por todo están haciendo problemas. La cola de los pasaportes, o sea, están viendo los temas para poder de repente discutir y se lo agarran como cualquier cosa en toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, ¿no? ¿Se ha dado cuenta, hasta no? las 12 de la noche. Ahora todas las televisoras, todos se han vuelto más revolucionarios que Mao Zedong, en los colegios que no se construyen, que los profesores no cobran, que los niños... O sea, increíble, ¿no? O sea, se han vuelto ellos más revolucionarios que todos, pero con un solo propósito. No están pidiendo renuncia, y este defensor del pueblo todavía más inefable ha dicho que renuncie Pedro Castillo y que le corresponde a la señora K, porque ha quedado en segundo lugar. O sea, es algo risible, ¿no? Mario Hard, ¿no? Mario Hard. Es otro mongolito, pues, ¿no? Pero vamos nombrándoles para que, o sea, la hija de la Gisela comentando en la noche, esta BD también comentando cosas, o sea, algo que nos llama la atención y que el pueblo tiene que entender ese tema, ¿no? Fedor Dostoyevsky analiza de manera muy, muy psicológica el comportamiento de estos enfermitos mentales. Por eso él escribe una obra que se llama El Idiota. En El Idiota, él describe cómo la gente de clase media alta es idiota, pues, porque no analiza de una manera o vive un mundo ficticio, un mundo que no es la realidad. De burbujas, ¿no? De burbujas, pues miren ahí, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ellos son los que sirven como instrumento para adormecer a la gente, pues, ¿no? Por ejemplo, la hija de Gisela, ¿cómo va a decir que
que el azúcar ha subido, cuando nosotros sabemos que no toma ni azúcar, no toma ni leche Gloria, no come ni siquiera, pero la gente común y corriente que mira la televisión dice, ah, no, pues, entonces le hacen creer cosas que no es la realidad. Por eso Bob Marley decía, si tú ves mucho los medios de comunicación, vas a llegar a amar al opresor y a odiar al oprimido. Bob Marley. Lamentable esta situación. Lamentable, totalmente. Ya, nos vamos, Pedrito. Sinceramente, gracias por tu participación y estaremos el día viernes. ¿Viernes o no? ¿El viernes? Ah, no, viernes de Semana Santa. Semana Santa, ya, por Semana Santa creo que no vamos a estar. De todas maneras, ha sido una conversación amena con Pedro Martínez que sirva para ustedes, para que puedan esclarecer las ideas y el día que va el candidato, tienes que exigirle que cumpla su palabra. Nos vemos el día de mañana.